Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que me ven por las redes sociales en esta linda y preciosa mañana. Vamos a seguir escudriñando porque esto aquí tiene tela que cortar, ¿sabe? Vamos a seguir escudriñando en el capítulo 9, versículo desde el 1. Vamos a seguir escudriñando hasta... Vamos a escudriñar hoy hasta el versículo 12. ¿Sabe? Ayer expusimos una parte, hoy vamos a exponer otra. ¿Por qué? Porque como es bastante extenso, es necesario que la escudriñemos. ¿Para qué? Ya que el Señor nos ha dado el conocimiento de su palabra, porque es Él el único maestro que hay, ¿sabe? Dice las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo, Él es el único maestro que tenemos. Por lo tanto, Él es el que nos enseña por medio del Espíritu Santo. Y aquí vamos a estar viendo lo importante entre los dos pactos. Porque en uno hay ordenanza de culto y en el otro hay cumplimiento de la palabra, cómo debemos de vivir y cómo debemos de andar. Es necesario que seamos íntegros para con el Señor. Así que vamos a estar hoy leyendo y de una vez meditando. Así como ayer se expuso toda la lectura, hoy vamos a estar leyendo y de una vez vamos meditando en lo que va diciendo la Escritura. Y luego, después que meditemos en lo que dice las Escrituras en los capítulos, vamos a buscar ya para el próximo video lo que es las concordancias, para que no haya ningún punto que se nos escape. Querido hermano, vamos a estar orando en esta mañana y pidiéndole al Padre que tome dominio y control de nuestras vidas, ¿sabe? Es importante que entendamos que sin Cristo nada se puede hacer, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el fundamento de su congregación. Él es la base sólida. Sin Él no hay fundamento. O sea, si el que predica la palabra saca a Cristo, no hay fundamento que originalice la Escritura. Vamos a estar orando. Padre amantísimo, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, que en esta hora, Padre amado, te pido perdón por los pecados que he cometido en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ato al hombre fuerte, ato todo principado y potestades del diablo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Padre, te pido que tomes dominio y control de nuestras vidas, que vayas enderezando todo lo que está torcido en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra a tu nombre, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Queridos hermanos, vamos a estar leyendo en el primer versículo del capítulo 9 del libro de los Hebreos. Y mira cómo empieza. Ahora bien, aún en el primer pacto tenéis ordenanzas de culto y de santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa y
los panes de la proposición. ¿Qué quiere decir esto? Queridos hermanos, yo creo que oigan esto. Cuando dice que en el primer pacto hay orden de culto, es como debemos de adorar a Dios. Pero aquí se trata de lo que es el antiguo pacto, como lo hacían. En la primera, y es importante lo que dice aquí cuando Pablo dice que mira como dice en el versículo 2, porque en el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada el lugar santo. ¿Qué pasa con este lugar santo? Yo les voy a explicar algo. Habían dos tabernáculos, uno de madera y otro de oro. En el primer lugar, llamado el lugar santo, allí en el lugar santo era donde se hacía el sacrificio. Por eso dice aquí que estaba en candelabro. ¿Qué es el candelabro? El candelabro significa el Espíritu de Dios, los 7 espíritus de Dios. Eso aparece en el libro del Apocalipsis, donde él dice que él mandó sus 7 espíritus a todas las naciones. Eso es lo que se representa el fuego del Espíritu. En la mesa era donde se hacía el sacrificio, donde en ese entonces se le daba, se hacía el sacrificio para hacerlo llegar al lugar. Mira, y luego estaba, mira lo que dice aquí, los panes de la proposición. ¿Por qué? Porque allí era donde se hacía todo el sacrificio para luego pasarlo al tabernáculo. Porque aquí se recogía lo que era la sangre y todo esto para luego dársela a aquel que iba a adentrar. Pero este es el lugar santo donde todos podemos entrar, acceder en el antiguo pacto. Pero aquí hay una parte muy importante, que es la siguiente. Yo quiero que escuchen esto. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. ¿Quién es este lugar santísimo? Este es donde estaba el segundo tabernáculo. Y luego cuando lo vayamos a revisar, porque cuando escudriñamos ahí no vamos a dar de cuenta. Aquí era donde entraba el sumo sacerdote con la sangre una vez al año para hacer la expiación, para echar la sangre sobre los cuernos del tabernáculo en ese entonces. Porque este es el lugar santísimo y allí es donde Dios quiere que nosotros estemos, en el lugar santísimo, para que Él entre a nosotros, no una vez al año, no por épocas, no, sino que seamos el lugar santísimo donde Él pueda morar, porque nosotros anteriormente cuando entregaron la ley se representaba que ahí estaba Cristo, pero cuando Él vino ya nosotros somos el tabernáculo, porque Él compró con su sangre este templo. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y es aquí
no en el lugar santo, donde tienen acceso los, los que tenían el antiguo pacto, ¿sabe? Los que no han soltado el antiguo pacto. Ese es el lugar santo. Pero hay uno que se le llama el lugar santísimo, que es detrás del segundo velo. Y es allí donde el Señor nos quiere a nosotros. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Mira lo que dice en el versículo 4. El cual tiene un incensario de oro. ¿Qué significa el incensario de oro? Bueno, el incensario de oro está en el libro del Apocalipsis cuando dice las escrituras que subía un ángel con un incensario de oro, que era la oración de todos los santos, y la arrojó sobre la tierra. Es que es allí donde nosotros tenemos que entender que nuestra oración es la que nos va a conectar con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo sobre la faz de la tierra y lo dejó escrito, dice las escrituras que oremos sin cesar en todo tiempo y en todo momento, porque ese es la conexión directa con el Padre. Un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes. ¿Se acuerdan cuando Daniel y Juan también lo dijo, que miró al templo de Dios y estaba abierto el tabernáculo en los cielos? Bueno, de esto se trata, ¿sabe? El tabernáculo, que es nuestro Señor Jesucristo, estaba abierto delante del Padre, en la que estaba una urna de oro que contenía mira lo que contenía la urna de oro: el maná. El maná representaba el alimento que Dios le dio a su pueblo cuando andaba en el desierto. ¿Sabe qué privilegio es comer el alimento preparado por Dios? ¡Wow! Impresionante. Y dice así: y la vara de Aarón. ¿Qué es la vara de Aarón? Yo les voy a explicar algo. Cuando yo tenía casi 3 meses, 2 meses y pico, casi 3 meses que el Señor me había llamado a su ministerio, un día yo estaba muy agotado, tan cansado, porque yo nunca había experimentado lo que era vigilar constantemente, ¿no? Y ese día le digo yo a mi esposa: negra, tengo el despertador en la mañana, en la madrugada, para pararme a hacer el video y para orar. Y cuando me fui a levantar, el cuerpo lo tenía tan cansado que el ángel de Jehová me dijo estas palabras. Me dijo: rebeldece. Y caí dormido, como que si hubiese desmayado. ¿Sabe? Porque dice las escrituras que el mismo Señor te dará un nuevo nombre. ¿Sabe? Y es allí donde nosotros nos ponemos en la brecha para con el Señor.
Y es allí donde el Señor te muestra lo que tienes que hacer. Esta vara de Aarón es la que rebeldeció. Que rebeldeció y las tablas de la proposición también estaban en ese tabernáculo. Estaba la vara de Aarón, estaba el maná y estaba las tablas del pacto. ¿Cuáles eran las tablas del pacto? Las que se le entregaron a Moisés en el monte cuando ayunó los 40 días. Sabemos que Moisés en su momento las rompió y luego le tocó hacerla. ¿Por qué? Porque ahí es donde se cumple la palabra, airados pero no pequéis. Mira lo que sigue diciendo. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalles. ¿Por qué no se puede hablar en detalle? Porque acuérdense que el Señor dijo que no se hicieran figura de lo que estaba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque esto se dio en un momento que Dios quiso estar cerca de los hombres, porque ya él, por el pecado que el hombre había cometido en el huerto del Edén, ya no podía hablar directamente con el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que mandó a hacer este arca para poder posarse sobre la nube, para que de allí se oyera la voz de Dios y para él posar. Por eso estaba aquí el maná, la vara de Aarón y las tablas de la proposición. 3 cuerpos juntos habían allí. Que todo provenía de nuestro Señor. Ya sabemos que con esto no podían hablar en detalle. Y mira lo que dice aquí. Y así dispuestas estaban estas cosas en la primera parte del tabernáculo. Entran los sacerdotes. En la primera etapa de entran los sacerdotes, yo quiero que ustedes escuchen esta parte porque es muy importante. Continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Por qué? Porque allí era donde Dios nos mandaba a hacer conforme a la ordenanza de culto en ese entonces. Pero es necesario, en la primera etapa, allí era donde se quedaban ellos y hacían el oficio de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Qué pasa? Que en este entonces el sumo sacerdote que Dios había predeterminado en ese entonces era Moisés. Y Aarón, escúchese bien, Aarón era uno de los sacerdotes. Cuando recogían la sangre se la entregaban a él, al sumo sacerdote, una vez al año para que él hiciera la ofrenda y la rociara la sangre sobre el tabernáculo. Y mira lo que dice aquí. La sangre se representaba a que Cristo vendría a pagar por nuestros pecados con su sangre. Por eso es que estaban las tablas de la ley en el tabernáculo y el pan
que todo representaba a Cristo. ¿Sabe? ¿Quién es el que da la vida a lo que está seco? Cristo. ¿Por qué? Porque es allí donde se cumple la profecía de Ezequiel cuando le dijo: profetiza sobre los huesos secos. ¿Sabe? Él es el que puede dar la vida en todo tiempo. Entonces, aquí en este punto solamente entraba el sumo sacerdote. ¿Por qué? Por lo siguiente, escuchen bien. Porque mira, vamos a leer el versículo 5, el 7 y el 8 juntos para que lo podamos entender. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, sin sangre, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. ¿Por qué de la ignorancia? Porque hay una cosa que nos va a revelar más adelante con la palabra. A veces nosotros pecamos ignorantemente teniendo nuestra guía, que es la escritura. ¿Por qué? Porque la conciencia, si a ti no te acusa la conciencia, es porque tienes la mente cauterizada. Porque cuando una persona hace lo malo y la mente, porque esa es la conciencia de nosotros, no te acusa, tienes un problema, ¿sabes? Entonces él ofrecía por el pueblo, por la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Aquí es muy importante lo que dice, porque cuando dice que dando a entender el Espíritu Santo que no se había manifestado el camino, ¿cuál era el camino? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí el Espíritu Santo les daba a entender por qué descendía una vez al año, dándoles a entender de que no se había manifestado el camino al lugar santísimo, porque el que le iba a dar de entrada al lugar santísimo es nuestro Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote, al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. ¿Qué pasa? Que este tabernáculo tenía que ser derribado, porque él estaba en pie. Mientras que se estuviera de pie, no podía. ¿Por qué? Porque Moisés aún estaba escribiendo la ley. ¿Por qué? Porque el Señor le estaba dando revelaciones, lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Moisés y todos los profetas profetizaron sobre nuestro Señor Jesucristo, y mientras que Él estuviera presente no podía venir el Espíritu Santo, porque Él es quien envía al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Lo cual Él es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrenda y sacrificio que no puedan hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Es aquí donde quería llegar este punto. Estos cultos que hacían antes
no podían hacer perfecto. Aún los que los hacen no pueden o no hacían al hombre perfecto. Porque les voy a explicar, vuelvo y lo leo. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrenda. La ofrenda se tiene que presentar en el espíritu, apartado de lo malo. ¿Por qué? Por eso es que el Señor nos dice que seamos santos. Yo no puedo ayunar cuando soy grosero. Yo no puedo vigilar cuando yo ando en pecado. Yo no puedo orar peleando con mi esposa, con mis hijos. Yo no puedo tener ninguna comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no la oye. ¿Sabe? Cuando presentemos la ofrenda, debemos de saber que la conciencia no nos acuse de lo malo que hayamos hecho. Mira lo que sigue diciendo, que es pero tan importante. Es tan importante lo que aquí dice. Presentar la ofrenda y sacrificio. El sacrificio, la ofrenda, puede ser adoración a Dios. Y el sacrificio ya es el ayunar, el vigilar, el leer la palabra, mantenerse. ¿Sabe? Sacrificio es apartar